Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no se van a querer perder. Azal Suba revela cómo conoció a Erkan, un momento que ha mantenido en secreto durante años, y lo cuenta con todos los detalles que nos dejarán con la boca abierta. Todo comenzó una tarde soleada en un evento benéfico en Estambul. Azal, radiante con un vestido sencillo pero elegante, se encontraba conversando con unas amigas cuando, de repente, vio a Erkan cruzar la sala. En ese momento, sentí como si el tiempo se detuviera, confesó Azal entre risas. Erkan, por su parte, recuerda haber pensado, ella tenía una luz especial, no podía apartar la vista. Lo que ninguno de los dos esperaba era que un amigo en común los presentaría unos minutos después. Azal, él es Erkan, un gran amigo mío, dijo con entusiasmo. Ella sonrió, él extendió la mano, pero ambos recuerdan que lo que más les impactó fue la mirada que compartieron en ese instante. Sentí que ya la conocía de antes, dijo Erkan. Durante el evento, coincidieron varias veces y comenzaron a charlar sobre cine y viajes. Me encantó su forma de hablar, tan natural y directa, comentó Azal. Sin embargo, hubo un momento cómico que ninguno olvidará, mientras Erkan le servía un poco de té, se le cayó la taza y casi mancha su vestido. Fue un desastre, pero ella solo rió y dijo, eso significa que no me vas a olvidar, recordó Erkan entre carcajadas. Aquel primer encuentro no terminó ahí. Días después, Erkan le envió un mensaje para invitarla a un café en un pequeño local junto al Bósforo. Azal aceptó, y esa cita se convirtió en el inicio de una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más profundo. Nunca imaginé que ese encuentro casual cambiaría tantas cosas en mi vida, confesó Azal. Lo más curioso es que, durante años, ninguno de los dos quiso hablar públicamente de ese momento. Era nuestro pequeño secreto, dijo Erkan. Pero ahora, con una sonrisa cómplice, decidieron compartirlo con sus seguidores. Y no solo eso, según cuentan, todavía conservan la servilleta del café de aquella primera cita, con un pequeño dibujo que Erkan hizo y que Azal guarda como un tesoro. Al final de la entrevista, Azal miró a cámara y dijo, a veces, las mejores historias comienzan cuando menos lo esperas. Y esta, sin duda, es la mía. Erkan, sentado a su lado, asintió y añadió, lo importante es reconocer ese instante y no dejarlo escapar. Azal recuerda que aquel café junto al Bósforo no fue como cualquier otro. El lugar tenía apenas 4 mesas, paredes cubiertas de fotografías antiguas y una tenue música de jazz que acompañaba el murmullo del mar al otro lado de la ventana. Pedimos 2 capuchinos, pero creo que ninguno llegó a enfriarse, hablábamos sin parar, dijo con una sonrisa. Erkan asintió, añadiendo que aquella conversación fluyó como si se conocieran desde hacía años, intercambiando anécdotas, sueños y hasta confesiones inesperadas. Ese día, una ligera llovizna comenzó a caer, obligándolos a quedarse un rato más. Erkan, casi sin pensarlo, tomó una servilleta y dibujó un pequeño faro rodeado de olas. Era mi forma de decirle que quería ser una luz en su vida, aunque en ese momento no me atrevía a expresarlo con palabras, confesó. Azal guardó la servilleta en su bolso, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en un símbolo para ambos. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes, llamadas y encuentros improvisados. Una vez, Erkan la sorprendió esperándola a la salida de una grabación con una pequeña caja de dulces turcos y una nota que decía, para que tus días sean más dulces que este momento. Azal, conmovida, entendió que no se trataba de gestos grandiosos, sino de detalles que hablaban de atención y cuidado. Poco a poco, su relación se fue construyendo en base a la confianza. Hubo momentos difíciles, agendas saturadas, viajes de trabajo y malentendidos propios de 2 personas que intentan compaginar vidas muy distintas. Sin embargo, siempre encontraban la manera de volver a ese mismo lugar junto al Bósforo, como si fuera un refugio. Era nuestro punto de reinicio, dijo Azal, donde recordábamos por qué habíamos empezado todo esto.
con el paso de los meses, comenzaron a viajar juntos. París, con sus calles empedradas y cafés diminutos, fue uno de sus destinos favoritos. Allí, una tarde de invierno, se tomaron una foto frente a la Torre Eiffel que más tarde enmarcaron y colgaron en la entrada de casa. También visitaron la Capadocia, donde volaron en globo al amanecer. Asal recuerda que, mientras el sol iluminaba los valles, Erkan le susurró, si pudiera detener el tiempo, lo haría ahora mismo. No todo fue perfecto, hubo desacuerdos, días de silencio y decisiones difíciles. Pero, según ambos, esas experiencias les enseñaron a escuchar, a pedir perdón y a valorar la presencia del otro. En una ocasión, tras una discusión, Erkan apareció en su puerta con una bolsa de té de jazmín, su favorito, y simplemente dijo, no sé si tengo la razón, pero no quiero tenerla si significa perderte. Asal asegura que ese gesto cambió para siempre la forma en la que resolvían sus diferencias. El momento más significativo llegó en una noche estrellada, durante un paseo en barco por el Bósforo. Erkan sacó de su bolsillo la misma servilleta que había dibujado en su primer café juntos. La había mandado enmarcar, y en la parte trasera había escrito, gracias por ser mi luz también. Asal, emocionada, lo abrazó con fuerza. Ahí entendí que este no era solo un capítulo bonito de mi vida, sino una historia que quería seguir escribiendo, explicó. Al contar esta historia públicamente, ambos coinciden en que no se trata solo de un romance, sino de un recordatorio. Las mejores cosas suelen comenzar en los momentos más inesperados. Si no hubiera aceptado ir a ese evento benéfico, tal vez nunca lo habría conocido, reflexionó Asal. Erkan, sonriendo, agregó, y si no me hubiera atrevido a cruzar la sala ese día, quién sabe. Desde entonces, han convertido su historia en una especie de tradición. Cada año, el mismo día que se conocieron, vuelven al café del Bósforo, piden lo mismo y brindan por todo lo vivido y lo que aún les queda por vivir. Es nuestra manera de decir que seguimos eligiéndonos, comentó Asal. Y así, entre miradas cómplices, risas compartidas y un sinfín de recuerdos, su historia sigue creciendo, como un libro que aún tiene muchas páginas en blanco por llenar. Porque, como bien dijo Asal al final de la entrevista, no es cuestión de encontrar a la persona perfecta, sino de construir algo perfecto para los dos, día a día. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta historia? ¿Les ha pasado algo parecido? No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y contarme sus propias anécdotas de encuentros inesperados. Quién sabe, tal vez su historia sea la próxima que contemos aquí.